Bueno, quería comentar un poco cómo fue la situación para entrar en Rusia, porque eso fue un poco caótico, la verdad. Bueno, yo cuando empecé el viaje me saqué un visado para ir a Rusia y resulta que, bueno, cuando tengo el visado que pagué un pastizal, fueron 390 euros por 3 meses, más el seguro médico. Eh, Me pongo a mirar en internet y en internet me decía que no se podía entrar en Rusia ni en moto, ni en coche, ni nada. O sea, la frontera terrestre estaba cerrada. Solamente se podía entrar en Rusia, a llegar a Rusia por avión, en avión. Y yo, vaya movida. Pero bueno, yo aún así decidí empezar el viaje y nada, continué hasta llegar a Georgia. Y en Georgia, pues bueno, la situación era la misma, no se podía entrar en Rusia. Yo estaba ahí atrapado y digo, ¿ahora qué hago yo? Darse la vuelta ni de coña. Y entonces, pues nada, tomé la decisión de ir a la embajada rusa y pedir alguna especie de permiso y tal para poder entrar en el país. Y bueno, fui a la embajada rusa y me dijeron que si sé contar, que no cuente con ello, que no iba a dar ningún permiso. Tenía que hacer como todo el mundo, ir en avión y si quería mandar la moto en barco o lo que sea, pues que la mandara. Y yo, vaya. Entonces, pues bueno, cogí y me fui a Batumi, que Batumi es una ciudad costera en Georgia, estilo Benidorm en Alicante, una ciudad de turismo. Y nada, ahí pues había un ferry, que ese ferry pues iba a Sochi, que era la primera ciudad rusa a cruzar la frontera. Y nada, yo cuando fui a ver dónde estaba el ferry, pues resulta que el ferry estaba fuera del agua. O sea, directamente no había ferry, era increíble. Estaba el ferry en dique seco. Y yo, vaya, estaba sin el permiso para entrar en Rusia y el ferry no funcionaba. Y bueno, casualidad de la vida, que una amiga me manda un mensaje y me dice que el 15 de julio podría entrar en Rusia. Y entonces, pues nada, dije, no me queda otra opción que esperar al 15 de julio. Llegó el 15 de julio y el 15 de julio las noticias decían lo mismo, que no se podía entrar en Rusia, no se podía entrar y yo, vaya por Dios. Pero bueno, ya por la tarde pues cambiaron las noticias y dijeron que sí, que ya se podía entrar en Rusia a través de la frontera terrestre. Y entonces pues nada, el 17 de julio cogí la moto y me fui para la frontera. Para llegar a la frontera rusa es un sitio increíble porque es una carretera de montaña, la antigua carretera militar georgiana, que era por una guerra que hubo y tal entre Rusia y Georgia. Bueno, la carretera es increíble. Llegué al lado georgiano y ahí en Georgia pues los trámites muy rápidos para salir del país. Quitando un segundo que el policía cogió el pasaporte mío, se lo llevó, hizo un par de llamadas, no sé por qué, pero bueno, al final todo bien. Y nada, dejo el lado georgiano y la verdad que una pasada la carretera. O sea, para llegar al lado ruso, si continúa siendo una carretera de montaña, muy bacheada, en la cual hay un túnel. El túnel es muy artesanal, es de piedra, o sea, es mal hecho. Y dentro del túnel está lleno de baches, contaminación, porque no tiene extractores de humo. Hay un coche accidentado, que el coche tiene pinta de tener millones de años ahí y no lo han quitado, es bastante curioso. Y nada, cuando llegué salí del túnel y había una cola para entrar en Rusia que era increíble. O sea, si yo me llevo a esperar ahí, aún estoy haciendo cola para entrar en Rusia. Y entonces me salté la cola de coches, que era kilométrica, y me puse el primero. Y tal y como me pongo el primero, me dice un militar ruso, tú, para atrás, que tienes que hacer cola como todo el mundo. Y yo, vaya, venga, va. Me di media vuelta y nada, me puse ahí, hice unos 100, 200 metros más o menos y me salté la cola otra vez. Y ya pues nada, me metí ahí y ahí fue donde conocí unos moteros italianos, que eran dos italianos y un suizo, con los cuales estuve hablando un rato, tal. Ellos iban a hacer la ruta a Pamir, yo me iba hacia Vladivostok, otro venía de Irán, bueno, contando historias sobre el viaje y todo eso. Y nada, y ya pues eso, continuamos hasta llegar hasta el puesto fronterizo. En el puesto fronterizo, bueno, eso fue muy lento. Estuvimos 6 horas prácticamente para cruzar la frontera haciendo papeles. Yo no entendía nada, yo solamente sabía decir ya ni el pan ni mal, que en ruso significa yo no comprendo. Pero bueno, estuvimos ahí esos 6 horas de papeles, consiguiendo el permiso para la moto, porque hay que hacer una declaración de la moto para entrar, y luego el tema del pasaporte, del sello. Y nada, al final pues dejamos el puesto fronterizo ruso, conseguimos hacer todos los trámites después de 6 horas, que fue muy lento, y ya pues continuamos hasta bueno, la siguiente ciudad, que fue unos 50 kilómetros más o menos. Ahí paramos a comer, estuvimos contando historias y eso y poco más. Ya pues eso, terminamos de comer, nos despedimos y ellos se fueron para hacer la Pamir y yo pues nada, continué para la siguiente ciudad que hice yo, fue Volgograd, antigua Stalingrado, que la verdad que la recomiendo mucho porque tiene mucha historia militar y es una ciudad histórica y la verdad que me gustó bastante. Y entonces nada, eso fue la historia de cómo se cruzó la frontera rusa, que fue eso, que no se podía, pero al final pues milagrosamente se pudo cruzar. Y nada, y eso es.